Al filo de la realidad. El Centro de Armonización Integral presenta a Gustavo Fernández en un encuentro con lo desconocido. Al filo de la realidad. Presentaciones: Tomás Latino. Webmaster de la edición en Internet, Alberto Quique Marzo. Y juntos caminaremos ya al filo de la realidad. Al filo de la realidad. Hola, les habla Gustavo Fernández. Hoy el tema de este microprograma versará sobre la alquimia. Quizás la ciencia heredara de una civilización ya desaparecida. Tal vez muy posiblemente el legado científico de visitantes extraterrestres. Pese a que ha sido tan vapuleada por las ciencias convencionales y ortodoxas, es interesante observar cómo la alquimia ha sobrevivido en todas las culturas, todos los tiempos, concitando siempre la atención, la adhesión de los espíritus más preclaros, de las mentes más luminosas de sus momentos, lo cual sin duda es toda una certeza en favor de su veracidad. Tenemos la tendencia típica de la soberbia de la gente que transita este comienzo del siglo XXI, de suponer que nuestros antepasados eran genéticamente, estructuralmente, casi visceralmente crédulos, supersticiosos y fanáticos. Y olvidamos con mucha frecuencia que las cúspides alcanzadas en las disciplinas que más tienen que ver con el conocimiento puro fueron hechas por nuestros antepasados y desde entonces no hacemos más que matizar sobre ello. Y tomemos el caso preclaro de la filosofía. Siempre volvemos a los antiguos exponentes. Desde Platón, Aristóteles, en tiempos más recientes, Swedenborg, Kant, siempre nos remitimos en primer lugar, no solo por antigüedad histórica, sino por marco referencial significativo, a ciertas propuestas, a ciertas enseñanzas, a ciertas iluminaciones que al intelecto humano le dieron los antiguos. Lo que ha hecho el hombre contemporáneo es avanzar sobre las aplicaciones prácticas de esos conocimientos puros. Nadie discutiría que quizás la tecnología hoy en día esté masificadamente más avanzada que la tecnología de hace 5.000 años. Masificadamente, no individualmente, como veremos a continuación. Pero los conocimientos elementales, las ciencias puras, sobre las cuales se construye ese desarrollo tecnológico, la filosofía, las matemáticas, la geometría, son sin ningún lugar a duda señales luminosas dejadas a través de los tiempos por nuestros propios antepasados. La alquimia, de alguna manera, es antecesora de la química y madre de esta, antecesora en el tiempo y madre porque la cobijó y la prohijó. Y hay muchos aspectos interesantes en la alquimia, tema que tocaremos también en nuestro próximo microprograma, que nos dan la pauta de que tal vez no solo sea de origen extraterrestre, sino que hasta podríamos determinar un lugar en el espacio donde esta ciencia nació. Un lugar que quizás esté mucho más próximo a nosotros de lo que nuestra curiosidad podría sospechar. Un lugar que tal vez sea el planeta Venus. Venus, el planeta cuya conformación geológica y morfológica la hace casi un hermano gemelo de la Tierra, pero que en primera instancia tan diferente a esta aparece a la observación astronómica. Venus, el lucero matutino, el planeta más cercano a nosotros. Venus, uno de los astros más conocidos, creemos todos, desde la más remota antigüedad, pero que sin embargo ocupa un lugar muy especial en la atención de los sabios del pasado que nos han dejado pistas para que comencemos a observarlo con otros ojos. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es por qué la temperatura superficial de Venus es de 450 grados, mientras que en la alta atmósfera de ese planeta es de solo 0 grados.
No puede explicarse que sea tan tórrida en su superficie solo por acción solar, que lógicamente incidiría primero en las altas capas de las nubes. ¿Es posible que este efecto invernadero bajo el manto de nubes de Venus se deba a un residuo de gigantescas y terroríficas combustiones nucleares? De esto y mucho más en nuestro próximo microprograma. Soy Gustavo Fernández. Hasta nuestro próximo encuentro. El Centro de Armonización Integral presentó a Gustavo Fernández en un encuentro con lo desconocido, al filo de la realidad. Al filo de la realidad. El Centro de Armonización Integral presenta a Gustavo Fernández en un encuentro con lo desconocido, al filo de la realidad. Presentaciones: Tomás Latino. Webmaster de la edición en Internet, Alberto Quique Marzo. Y juntos caminaremos ya al filo de la realidad. Al filo de la realidad. Hola, les habla Gustavo Fernández. En nuestro encuentro anterior habíamos comenzado a hablar sobre alquimia y sobre la relación que esta ciencia podría tener con Venus. Lo primero que tenemos que rescatar de la alquimia es que, en primer lugar, se trata de la alquimia china, de la árabe o de la occidental, parece haber salido del mismo libro, de una fuente común de conocimiento. Comparte no solo los mismos experimentos, los mismos objetivos, sino hasta los mismos códigos y las mismas terminologías. En segundo lugar, que la alquimia aparece de golpe y aparece en el planeta alrededor del año 3000 a.C. Pero no aparece solo la alquimia, hay una explosión de aplicaciones técnicas que realmente nos llaman la atención. Por ejemplo, en el 3000 a.C., y poco tiempo después, los egipcios, al construir el templo de Edfú, levantaron sobre el templo grandes mástiles de cobre, decían ellos, para romper la tormenta y el relámpago. Nos fascinan y nos cuentan en la escuela primaria los experimentos hechos por Franklin y sus sucesores en el siglo XVIII y en adelante, y de pronto, hace 5000 años, el pararrayos era una realidad cotidiana para los egipcios. El pararrayos, electricidad, el cobre, el mineral, el metal que le adjudicamos habitualmente a Venus. ¿Por qué desde siempre esta asociación entre cobre y Venus? Venus. Las tradiciones aztecas, por ejemplo, relatan que Venus apareció bruscamente en el cielo después de un eclipse de sol. Esto se repite en muchas culturas, para las cuales aparentemente Venus, el punto más brillante en el firmamento, a veces a plena luz del día, no habría existido hasta un determinado momento. Algo pasó. No creo que se trate simplemente de que los nativos hayan tomado conciencia de la presencia del lucero matutino en ese hipotético momento, y desde ahí Venus está presente. Y en todos los casos, esos momentos históricos en los cuales las humanidades, las sociedades, parecen tomar conciencia de la existencia de Venus, coinciden en la línea del tiempo, cronológicamente hablando, más o menos en siglos próximos. San Agustín mismo se refiere a unos escritos antiguos en los cuales se dice que, después de un fenómeno prodigioso, Venus cambió bruscamente de color y de tamaño. Para la misma época, el texto astronómico chino de Su Cheu dice que por mucho tiempo Venus fue visible plenamente a la luz del día. Aparece terriblemente brillante, se lo observa a las 24 horas del día y después comienza a ser observable solo en el ocaso, en el alba o durante la noche, como si Venus hubiera refulgido, como si Venus hubiera encendido, estoy tentado a decir, casi como si hubiera habido una hecatombe nuclear en su superficie y así hubiera permanecido durante algunos centenares de años, hasta que esos incendios superficiales, esa atmósfera incinerada y caldeada, comenzara a apagarse, comenzara a descender su temperatura y pasara a ser un cuerpo astronómico más, sí, el más brillante sin duda,
observable solo en horarios nocturnos. Lo que los chinos siempre han destacado es que mientras que durante siglos este astro no llamó particularmente la atención de noche, de pronto apareció con el mismo resplandor que el Sol. Es la época de la Venus Isis de los egipcios, la Venus Ishtar de los babilonios y la Venus Atenea de los griegos. Es interesante que el florecimiento de las ciencias en las distintas sociedades terrestres ocurre entre el 3500 y el 2500 a.C., casi inmediatamente antes de que Venus se haga tan esplendorosamente visible y coincidiendo además en la idiosincrasia judeocristiana con los relatos de visitas de ángeles a la tierra. El Centro de Armonización Integral presentó a Gustavo Fernández en un encuentro semanal con lo desconocido. Al filo de la realidad. Al filo de la realidad. El Centro de Armonización Integral presenta a Gustavo Fernández en un encuentro con lo desconocido. Al filo de la realidad. Presentaciones: Tomás Latino. Y juntos caminaremos ya al filo de la realidad. Al filo de la realidad. Es interesante que el florecimiento de las ciencias en las distintas sociedades terrestres ocurre entre el 3500 y el 2500 a.C., casi inmediatamente antes de que Venus se haga tan esplendorosamente visible y coincidiendo además en la idiosincrasia judeocristiana con los relatos de visitas de ángeles a la tierra. El mismo origen de la alfarería se remonta a épocas lejanísimas, pero es en ese entonces cuando los platos, vasijas y todo lo que salía de las manos de los alfareros tenía o deja de tener desde entonces un fin exclusivamente utilitario y empiezan a incorporar motivos decorativos. Hasta entonces los motivos decorativos eran burdos, vastos, simplemente líneas geométricas dibujadas a dedo o con un estilete cualquiera. El color era casi desconocido, salvo el pardo de la arcilla, el negro del carbón animal o algún difuso tinte vegetal. Pero alrededor del 3500 a.C., en Egipto, en China, en la India y en Asia Menor, aparecen los barnices, las lacas y los esmaltes. Los colores se vuelven chillones y duraderos, aunque estén expuestos a la intemperie por largos periodos y aún en naufragios bajo la superficie del mar. Además, adquieren un carácter químico, es decir, alquímico. El rojo se obtiene con óxido de hierro, el azul con carbonato de cobre, el verde con malaquita. Para el negro, el carbón cede su sitio al óxido de manganeso. No se olvidan los tonos pastel, y aparece el óxido de cobalto y el silicato de cobre para los ojos azules de las estatuillas de la India. Surge también la fabricación del vidrio, todo en la misma época, de excelente calidad debemos decir. Los primeros vidrios rastreables históricamente no tienen nada que envidiar a las más depuradas obras artísticas de nuestros talleres de elaboración de cristales y vidrios de la actualidad, ¿no? Inclusive esos antiguos vidrios tenían un débil contenido de sodio, pero con un grado elevado de sílice y de cal, y aparece también en la misma época el cemento, los perfumes y los afeites. Las bebidas fermentadas, cerveza, sidra, vino, aparecieron igualmente en base a técnicas que apenas han evolucionado en los últimos 4000 años, que es desde cuando existen. En muchos casos, ciertos secretos y ciertas propiedades de las bebidas se perdieron para volver a emplearse en la época actual, como por ejemplo, añadir sulfato del calcio a la uva en fermentación, que resulta a lo largo dañina para la salud. La consecuencia perniciosa del sulfato de calcio era desconocida pocos siglos atrás, pero ya Dioscoródides, en el siglo I a.C., informaba que la adición de sulfato de calcio al vino era, según decía él, los antiguos egipcios, muy nociva para la salud. Diodoro, para la misma época, ya enseñaba que el consumo de cerveza favorece la obesidad y resultaba perjudicial para los riñones. También que para que el agua sea potable hay que hervirla, y hablaba de la esterilización 18 siglos antes de Pasteur. Ya en el 2000 a.C. se empleaba el vino de mandrágora como anestésico.
Hasta hace 5.000 años, por otra parte, casi todo era de cobre. Era la época de la era de cobre. Pero de pronto estallan, diríamos así, las aleaciones traídas por, esto dicen todas las literaturas, los ángeles del cielo. Por ejemplo, la estatua egipcia de Pepi, del año 2500 a.C., está hecha de bronce con un 7% de estaño. Lo que uno tiene que preguntarse es qué hace que un hombre primitivo, aldeano, que hacía poco había salido de la etapa de cazador, pescador, recolector, de pronto se le ocurra experimentar mezclando cobre con plomo cuando nada hace prever que la aleación resultante pueda ofrecer alguna ventaja. Es decir, esto no es casual. Existe la sensación de que estos descubrimientos tecnológicos, metalúrgicos, artísticos, fueron productos de la casualidad. Alguna vez leí por ahí que el vidrio había sido el producto de un grupo de fenicios que dejaron una mezcla de arena y sales sobre el fuego sin darse cuenta. Y si bien nada evita que así haya sido, la pregunta que uno tiene que hacerse es cómo este pseudohistoriador supo que así realmente había sido. No, las aleaciones son producto de procedimientos que implican toda una serie de pruebas y ensayos y que además no pertenecen al mundo de la casualidad ni al mundo hechiceril. Por ejemplo, antes del 2700 a.C., el hierro no era empleado. De golpe se lo utiliza y casi inmediatamente, 200, 300 años después, aparece el acero. La alquimia tiene tal vez, o lo que nos ha llegado de la alquimia, el secreto de las visitas extraterrestres. El Centro de Armonización Integral presentó a Gustavo Fernández en un encuentro semanal con lo desconocido. Al filo de la realidad. Al filo de la realidad. El Centro de Armonización Integral presenta a Gustavo Fernández en un encuentro con lo desconocido. Al filo de la realidad. Presentaciones: Tomás Latino. Webmaster de la edición en Internet, Alberto Quique Marzo. Y juntos caminaremos ya al filo de la realidad. Al filo de la realidad. Hola, soy Gustavo Fernández y esto es Al filo de la realidad. Estábamos hablando de alquimia, estábamos hablando del posible origen extraterrestre, más aún venusino, de la alquimia. Estábamos recorriendo esas anécdotas históricas que son obviadas en los manuales académicos, que no merecen a veces ni siquiera una acotación al pie en los textos de historia, pero que tal vez, si tenemos la suficiente apertura mental y enfocamos la historia de nuestra especie desde un paradigma distinto, nos den las claves anheladas, las claves secretas que nos permitan una lectura totalmente renovada del origen del hombre sobre la Tierra. Y estábamos recordando algunos episodios históricos que nos enseñan cómo sorpresivamente aparece, hace 5.000 años en la historia de la humanidad, un conjunto de conocimientos tecnológicos, metalúrgicos, científicos, quizás no resultado de experimentos, de la aplicación del método del ensayo y el error, sino algo, lo dice la literatura de la época, traído por los ángeles del cielo. Y por ejemplo, preguntémonos sobre el origen del oro peruano. Ese oro que, desde las 4 regiones del Tahuantinsuyo, el imperio inca, confluyó sobre Cusco cuando estaba en peligro la vida de Atahualpa, quien prometió llenar, y lo hizo, 3 veces una gran habitación hasta la altura de su brazo extendido con objetos de oro. Rescate este que no le sirvió para salvar la vida, y que, enterados los incas de que el emperador había sido ejecutado, cuando todavía las largas procesiones con oro confluían o iban camino hacia Cusco, fueron disimulados enterrados, arrojados al fondo de profundas grietas y lagunas, escondidos en vaya saber uno qué recóndito paraje montañés, pero del cual nos queda crónica y nos queda historia. Y todo el oro
que los españoles alcanzaron a llevarse de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela mismo, el mito del Dorado, el Gran Paititi, el reino de los Moxos en la Amazonia. Esas cantidades masivas de oro que hicieron de España, principalmente, también de Portugal y de otras naciones, los imperios omnipotentes que durante varios siglos supieron ser. Todo el oro que se fundió y se llevó al viejo mundo, todo el oro del cual se supo pero no se encontró, todo el oro que se perdió en naufragios. ¿Pero de dónde procedía ese oro? ¿De las minas de oro? No. ¿De arroyos, de ríos, de torrentes de oro que fluían de las montañas? Tampoco. Perú, por ejemplo, no es un país particularmente rico en oro. Sí lo es en plata, como Bolivia, por ejemplo, las minas del Potosí, pero no en oro. El oro peruano era oro alquímico, porque la suma del oro consumido no se explica por las minas sumadas de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Era oro producido artificialmente, un oro al cual los incas no le daban particularmente valor, que sí se lo daban al jade, que es piedra, no metal, por lo tanto, no puede ser obtenido de la transmutación de otros elementos. El oro, para los incas, era fácil de producir. Bernal Díaz describe, por ejemplo, no lejos de ahí se veían unas cazoletas que contenían incienso hecho con copal, y el copal cubierto de oro. Y todas las paredes del templo estaban cubiertos de láminas de oro. Y los pilotes del altar, donde con un olor repulsivo se consumía en fuego el corazón de un indio sacrificado, estaba cubierto de oro. Indiscutiblemente, la facilidad que tenían para la producción y el uso de oro generó parte de la leyenda y mucho de la historia que hemos conocido después. Y es interesante también preguntarnos si las historias de sacrificios tan comunes entre aztecas, toltecas, incas, no podría ser simplemente ciertas lecciones mal aprendidas de alquimia. El Centro de Armonización Integral presentó a Gustavo Fernández en un encuentro semanal con lo desconocido. Al filo de la realidad. Al filo de la realidad. El Centro de Armonización Integral presenta a Gustavo Fernández en un encuentro con lo desconocido. Al filo de la realidad. Presentaciones: Tomás Latino. Webmaster de la edición en Internet, Alberto Quique Marzo. Y juntos caminaremos ya al filo de la realidad. Al filo de la realidad. Zósimo el Panopolitano, un alquimista griego, escribió: vi un sacerdote de pie delante de un altar con forma de copa al que se llegaba subiendo muchos escalones. El sacerdote dijo: soy el sacerdote del santuario y estoy bajo el peso de la visión que me abruma. Al despuntar el día, vino un acólito que me agarró, me mató con un cuchillo y me partió en pedazos. Después de arrancar la piel de la cabeza, mezcló los huesos con la carne y me calcinó en el fuego para enseñarme que el espíritu nace con el cuerpo. Esto es una metáfora, sangrienta dirán ustedes, pero metáfora al fin, que para un adepto a la alquimia tiene una clara interpretación. Pero volvamos a leer otro pasaje de Bernal Díaz, donde escribe: muy cerca de donde estábamos, en el interior del oscuro templo, se veían unas cazoletas que quemaban incienso de copal. 3 corazones de indios sacrificados aquel mismo día eran quemados en ellas. Las paredes y el suelo de este oratorio estaban tan empapadas de la sangre que se fijaba en ellos que exhalaban un olor repulsivo. El corazón y la cabeza de los sacrificados eran reducidos a cenizas en el fuego sagrado para perpetuar los triunfos y la abundancia del pueblo azteca. ¿Observan ustedes el parecido entre el relato de Bernal Díaz, que tal vez fuera objetivo, y el relato metafórico de Zósimo el Panopolitano? Uno tiene que preguntarse si estas
estos sacrificios masivos y lógicos en un pueblo tan avanzado, tan elaborado espiritualmente como eran mayas, aztecas, realmente era una sed de sangre insaciable o la aplicación por un pueblo que no comprendía los códigos metafóricos de enseñanzas alquímicas. En la alquimia, el empleo de los términos agua, fuego para los elementos, que son estados de la materia, no se hace porque realmente los alquimistas hayan creído en algo tan elemental como que el universo estaba formado por 4 elementos. Era por la ignorancia de los oyentes. Si yo tengo que explicarle a un nativo, no un indígena, por ejemplo, qué es el estado líquido, qué es el estado sólido, qué es el estado gaseoso, forzosamente voy a terminar por asociar el concepto de estado líquido al del agua, al del sólido al de la tierra, y el gaseoso al del aire. Hablaban en códigos. Cuando Basilio Valentín, por ejemplo, nos deja un mensaje alquímico para desarrollar la piedra filosofal, nos dice: visita interior a terrae rectificando invenies occulto lapidem. Esto se podría traducir como visita al interior de la tierra para encontrar una piedra oculta. ¿Ese es el camino para llegar a la piedra filosofal? No, tomar simplemente la primera letra de cada palabra, la palabra vitriolo, elemento fundamental para transmutaciones alquímicas. Cuando regresemos en estos microprogramas del filo de la realidad, aprenderemos a seguir mirando la naturaleza alquímica con otros ojos. La pregunta: ¿tienen sexo los cristales? Soy Gustavo Fernández. Hasta nuestro próximo encuentro. El Centro de Armonización Integral presentó a Gustavo Fernández en un encuentro semanal con lo desconocido. Al filo de la realidad. Mira tu interior y escucha el rincón del aura. ¿Qué coño el rincón de Aura ni Aura? El rincondelaura.com, esa soy yo. Al filo de la realidad. El Centro de Armonización Integral presenta a Gustavo Fernández en un encuentro con lo desconocido. Al filo de la realidad. Presentaciones: Tomás Latino. Webmaster de la edición en Internet, Alberto Quique Marzo. Y juntos caminaremos ya al filo de la realidad. Al filo de la realidad. Hola, soy Gustavo Fernández y esto es Al filo de la realidad. El desafío planteado en nuestro micro anterior: ¿tienen sexo los cristales? ¿Está la materia inanimada animada? ¿Hay vida en el mineral? Y por lo tanto tenemos que observar que la naturaleza puede cambiar, generar, multiplicarse, mutar, y por consiguiente podemos mutar a la naturaleza y transformar del plomo el oro. En 1928, el alquimista francés Jovillet Gastelot, que además fue discípulo del famoso y misterioso Fulcanelli, consignó en su libro Estudios de Hiperquímica una curiosa declaración hecha por el doctor Manilov a la agencia TASS. En el curso de unos trabajos realizados con vistas a determinar el sexo de hombres, animales y plantas por medio de pruebas radiactivas, Manilov tuvo la idea de hacer algunos ensayos con animales. Y dice el científico ruso: me llamó la atención, en primer lugar, el hecho de que un solo y mismo material tiene 2 formas cristalizadas, por ejemplo, la de cubo y la de octaedra, absolutamente idénticos en cuanto a sus propiedades químicas. A fin de determinar el sexo, yo había sometido la sangre humana y la de los animales, así como los extractos de jugos de las plantas, a una reacción especial. Sometí igualmente a la misma reacción diferentes formas cristalizadas de una sola y misma especie de mineral. Hice este experimento empleando el mineral más típico, la pirita. La pirita, cristalizada en cubo, dio una decoloración de la sustancia en la que la había sumergido, es decir, una reacción típicamente masculina. Al sumergir la pirita cristalizada en octaedro en la misma sustancia, la coloreó, es decir, dio una reacción
femenina típica. Repetí este experimento con 11 minerales diferentes y obtuve siempre los mismos sorprendentes resultados. No me atrevo a afirmar que mis experimentos conduzcan a una conclusión definitiva e inmutable sobre la existencia de sexo en los animales. Me limito a confirmar un notable fenómeno observado en un caso dado. Después de unos experimentos prolongados en este campo, espero poder demostrar la existencia de un sistema único y armónico de clasificación de todos los organismos del universo entero en categorías masculina y femenina, empezando por el hombre y descendiendo hasta la piedra. Manilov lo anticipó. Todo es femenino, masculino, yin-yang, yin-yang en la naturaleza. El viejo precepto alquímico. Sabemos actualmente que el envejecimiento no es más que un lento desequilibrio químico que se produce a nivel celular. Ciertos compuestos tóxicos no se eliminan al mismo ritmo con que son acumulados. En particular, las células que contienen una proporción del 80% de agua deben renovar constantemente este agua por mecanismos de ósmosis. Ósmosis es el paso de un líquido a través de una superficie membranosa. Ahora bien, en el curso de esta ósmosis, el agua pesada, que es una variedad isotópica del agua y de la que se encuentran indicios en el agua normal, no atraviesa la membrana externa de la célula a la misma velocidad que el agua ordinaria. Consecuencia desastrosa de estas diferentes velocidades de ósmosis para las dos variedades isotópicas del agua es la acumulación de agua pesada en las células del organismo y por ende el envejecimiento del cuerpo humano. Esta acumulación de agua pesada es, pues, la base del desequilibrio entre nuestro tiempo fisiológico y el tiempo sideral. Por eso, el elixir de la larga vida de los alquimistas parece absolutamente razonable para la ciencia actual, y no es absurdo pensar que ciertos adeptos tuvieron conocimiento de un secreto reservado únicamente a los grandes iniciados, que consistía esencialmente en un compuesto capaz de producir una eliminación selectiva del agua pesada que envejecía los tejidos. Hasta nuestro próximo encuentro. El Centro de Armonización Integral presentó a Gustavo Fernández en un encuentro semanal con lo desconocido. Al filo de la realidad. ¿Piensas en ayer? ¿Piensas en mañana? No, hoy es lo que cuenta. En solo 24 horas encontrarás lo que buscas. Solidaridad, medio ambiente, consumo responsable, música, entrevistas. Todo esto y mucho más en www.solo24horas.com. El podcast de la vida cotidiana. Al filo de la realidad. El Centro de Armonización Integral presenta a Gustavo Fernández en un encuentro con lo desconocido. Al filo de la realidad. Presentaciones: Tomás Latino. Webmaster de la edición en Internet, Alberto Quique Marzo. Y juntos caminaremos ya al filo de la realidad. Al filo de la realidad. ¿Ustedes se preguntaron alguna vez de dónde obtiene la gallina la cantidad de calcio que luego nos devuelve en forma de cáscara de huevo? Esto es algo que es tan cotidiano casi que parece una verdad de perogrullo. Pero no nos hemos detenido a pensar de dónde sale el calcio que forma, por ejemplo, la cáscara del huevo que nos presenta todas las mañanas la gallina. Dado que la suma del calcio de la cáscara del huevo es superior al calcio que puede encontrarse en todos los nutrientes ingeridos durante el periodo de gestación del huevo por el animal. Los científicos han llegado a la conclusión que la gallina transmuta ciertas sustancias que
que aporta de su organismo, que no es calcio, porque la cantidad de calcio presente, por ejemplo, en los huesos de la gallina, es exactamente la misma antes y después de la postura. Esto está comprobado fehacientemente. No cede calcio de su organismo. Por lo tanto, metaboliza otras sustancias de su organismo, y más propiamente que va ingiriendo durante el tiempo de gestación del huevo. Pero metabolizar no es más que un eufemismo para hablar de transmutar. De una forma alquímica, si bien de alquimia natural estamos hablando, la gallina transforma unas sustancias en otra. Esto es alquimia en la naturaleza, a través de mecanismos que la ciencia convencional aún no ha logrado explicar. Hasta nuestro próximo encuentro. El Centro de Armonización Integral presentó a Gustavo Fernández en un encuentro semanal con lo desconocido. Al filo de la realidad. Queridos amiguitos, estamos aquí reunidos para dar comienzo al primer concurso en formato podcast. Para comenzar necesitamos un concursante. ¿Tú? Vale, ven con nosotros y prepárate para participar. ¿Cómo? ¿Que tú quieres participar en otro distinto? ¿Cómo? ¿Qué concurso? Esto es un atentado a la humanidad. La Berenjena, el primer concurso en formato podcast. No te dejes engañar por otros concursos de imitación. Si te atreves, entra en www.relatame.com/laberenjena.